Venezuela. Les habla Johan Obdola, venezolano, presidente de la International Organization for Security and Intelligence. Y esto es una carta abierta. Voy a leer una carta abierta a la Fuerza Armada de Venezuela, llamado a desconocer el régimen narcoterrorista de Venezuela. A los oficiales de comando, oficiales técnicos y asimilados, tropas profesionales y tropas alistadas. Venezuela vive una de las crisis más críticas y profundas en su historia republicana. Una crisis económica, social, política y militar nunca antes vista. Ni siquiera durante el periodo de guerras intestinas que caracterizaron su historia durante el siglo XIX. Esta gravísima crisis ha colocado al país al borde de una guerra civil, con serias consecuencias de una intervención internacional humanitaria y de seguridad. Intervención necesaria, mas no deseada, y que puede ser detenida si ustedes, nuestra Fuerza Armada Constitucional, intervienen, deteniendo este terror impuesto por el régimen genocida y criminal de Venezuela. Estas acciones, no deseadas pero necesarias, son el último recurso para rescatar a la patria de quienes han destruido a nuestro país, asesinando, violando, torturando e imponiendo un estado de terror nacional, con repercusiones en América Latina y el mundo. Esta será la última batalla, la batalla final por la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. Esta tragedia, cubierta y documentada ampliamente por los medios de comunicación y redes sociales en Venezuela y en el resto del mundo, viene siendo seguida y registrada por la comunidad internacional, en virtud de que la misma tiene solo un responsable: el gobierno ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro y su grupo de criminales, terroristas, corruptos y narcotraficantes. Ilegítimo porque se apoderó del poder sobre la base de acciones y decisiones ilegales, y dictatorial por su vocación autoritaria, arbitraria, corrupta y represiva con la que se ha conducido en la nación, llevándola a un estado total de destrucción nacional. La comunidad internacional ha venido cercando, a través de acciones directas en contra de los líderes de este régimen, a todos aquellos criminales y terroristas por sus acciones individuales, y al Estado fallido y genocida de Venezuela. Gobiernos y organismos públicos internacionales, organismos judiciales internacionales, organismos regionales, entre otros, llevan a cabo acciones contundentes que originarán detenciones de estos criminales y asesinos. Cada día, el cerco se va cerrando y no habrá escapatoria para ellos. Asimismo, producto de este nefasto sistema económico socialista, comunista y profundamente destructivo, modelo que ha fracasado a lo largo de la historia de la humanidad, el país está en quiebra total, con un aparato productivo inexistente y una hiperinflación desbordada que atenta criminalmente contra el poder adquisitivo de la población, creando la peor crisis humanitaria en la historia de las Américas, quizás con la excepción de Haití. A esta situación se le suma la impresionante corrupción de los gobernantes y directivos del partido de gobierno, quebrando el erario público al punto de destruir la otrora empresa de referencia mundial y modelo de gestión como lo era PDVSA, usando esta corporación en actividades criminales internacionales, incluyendo lavado de dinero, complejas operaciones de corrupción, financiamiento al terrorismo y narcoterrorismo, entre ellas el ELN y las FARC colombianas, el Hezbollah, el Estado Islámico, además de fraudes electorales, pérdida de independencia y soberanía como Estado, al subordinarse a un poder extranjero en la figura del gobierno cubano, representando pruebas fehacientes del peligro que encarna el régimen venezolano para la seguridad hemisférica y mundial. Ante esta gravísima tragedia nacional, este llamado es a la Fuerza Armada Nacional para que, en cumplimiento de sus deberes y obligaciones por la ley y por conciencia, protejan y restituyan las instituciones democráticas y republicanas y al pueblo que representan, de donde vienen y a donde pertenecen, desconociendo este régimen fallido y forajido, recuperando el Estado de Derecho y la legalidad, la independencia y la soberanía nacional, expulsando al invasor cubano, devolviendo la paz y la libertad al pueblo venezolano
y sobre todo recuperando sus derechos humanos y democracia. La comunidad internacional está actuando ante los crímenes contra el pueblo venezolano y las actividades criminales internacionales llevadas a cabo por el régimen. En Europa, Norteamérica, Asia y recientemente África y el Caribe, organismos multilaterales, organismos públicos regionales e internacionales y gobiernos nacionales están tomando iniciativas orientadas a detener a los líderes del régimen venezolano y asistir a la nación a retomar el camino democrático. Las sanciones internacionales contra los asesinos y corruptos del régimen se irán incrementando. Y sabemos, al igual que la comunidad internacional, que los criminales del régimen, a pesar de estar aterrados del futuro que les espera, no entregarán el poder de manera pacífica. Ellos saben que les espera prisión y desprecio mundial. Ante la amenaza que representa el régimen venezolano a la seguridad hemisférica y a la seguridad mundial, además de los terribles crímenes contra la humanidad en los que están involucrados, es inminente la conformación de una coalición de países que a través de una intervención armada detendrán a los líderes de este régimen criminal y genocida y brindará asistencia inmediata humanitaria a los venezolanos, seguido del acompañamiento para que la sociedad civil inicie las acciones de llamado a elecciones nacionales, restitución del Estado de Derecho e inicio de un proceso de reconstrucción nacional. Estas acciones serán tomadas sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas en el tema relacionado a la responsabilidad de proteger a la población de un país víctima de acciones criminales, genocidas y otros crímenes contra la humanidad ejecutadas por su propio gobierno. Fuerza Armada Venezolana, soldados todos de nuestra Venezuela. Ustedes están obligados a desconocer a este régimen que ha destruido nuestra nación. Ustedes y sus familiares sufren, al igual que el resto de los venezolanos, la mayor tragedia humanitaria de gobernabilidad, corrupción, apoyo al terrorismo internacional y violencia criminal que ha vivido Venezuela. Ustedes están obligados junto al pueblo libertario sin color político, siendo únicamente el amarillo, el azul y el rojo los colores que cubren a la nación, a nuestro pueblo, a librar esta batalla por la segunda independencia de Venezuela. No continúen protegiendo a criminales, narcotraficantes, terroristas, ya que están expuestos ante el mundo y quienes serán llevados ante la justicia internacional. Esta locura que ha destruido a Venezuela será detenida. Actúen y sean parte de esta gesta independentista y libertaria. Rescaten a nuestra gloriosa Fuerza Armada y a nuestro país. Volteen las armas de la nación en contra de quienes han destruido a Venezuela. Liberen al país de un régimen que representa ante el mundo una grave amenaza a la seguridad hemisférica y global. Volteen las armas de la nación en contra de quienes han humillado a nuestra Fuerza Armada, corrompiéndola, destruyéndola y teniendo en sus componentes oficiales involucrados en el tráfico internacional de drogas, en serios casos de corrupción nacional e internacional y protegiendo a terroristas, específicamente a Hezbollah, a la FARC, al ELN y otros grupos señalados internacionalmente como amenazas a la seguridad mundial. Tenemos allí inclusive al sur de Venezuela, a la FARC y al ELN protegiendo y operando, explotando algunos yacimientos de minerales estratégicos con la protección del gobierno nacional. Sabemos muy bien que detrás de esta nueva moneda, el petromoneda creada por el régimen criminal, está Corea del Norte. Eso lo sabemos muy bien y lo hemos venido documentando. Sabemos también que en el 2007, a partir de 2007, Chávez ordenó a su ministro del Interior en ese entonces bombardear a los Estados Unidos y a Europa con cocaína. Sabemos muy bien cómo están estructurados los dos carteles de las drogas en Venezuela. Uno dirigido por Diosdado Cabello, quien es la cabeza criminal y asesina y narcotraficante del Cartel de los Soles, antes llamado Cartel del Sol, y Tarek El Asami, que es el representante oficial de las operaciones de narcotráfico para acciones de carácter geopolítico. Fuerza Armada, tienen ustedes esta última oportunidad de reinsertarse en el lado correcto de la historia, de hacer historia republicana. De lo contrario, quedarán marcados por siempre como los protectores de los peores criminales y narcoterroristas de las Américas, y serán juzgados por sus crímenes y omisiones. Además de enfrentar a la fuerza de nuestra Venezuela libertaria,
con el acompañamiento de fuerzas de seguridad internacional. Detengan ya este fanatismo revolucionario que destruye, divide y corrompe. Esta llamada revolución que ha cometido las más terribles matanzas y barbaridades en contra de una nación. Viene un gobierno de transición que permitirá las acciones iniciales de reconstrucción, seguridad nacional, asistencia humanitaria y planes nacionales de diálogo y resolución de conflictos. Así también para organizar elecciones nacionales libres, democráticas y transparentes. Estas acciones estarán totalmente apoyadas por la comunidad internacional, de tal manera que sean ustedes parte fundamental en este proceso de reconstrucción nacional. Venezuela se los pide. La comunidad internacional se los pide. Venezuela es una pintura de sangre y de terror. Rescatemos, ustedes junto al pueblo libertario, a la patria democrática, pluralista, de justicia, de principios, de valores, de respeto, la patria que Bolívar nos legó. Ustedes pueden evitar esta intervención internacional humanitaria armada, las inevitables bajas y daños colaterales que esto conllevaría, así como su propio desprestigio como institución armada, para lo cual deben tomar la iniciativa, apelando al cumplimiento de sus obligaciones y deberes contemplados en la Constitución y las leyes de la República, desconociendo y derrocando junto a la sociedad civil al narcorrégimen, a este gobierno criminal, sentando las bases para el resurgimiento de una Venezuela democrática, libre y con pleno Estado de Derecho. Esto los haría verdaderos herederos de las glorias de los próceres de la independencia de España. Acá no caben posturas basadas en profesionalismo ni institucionalismo, como excusa para no asumir sus responsabilidades. No tomar parte en la liberación de Venezuela los convertirá en traidores y criminales, simples guardaespaldas de los narcocriminales del régimen. No se expongan a ser perseguidos y enjuiciados por omisión o participación en crímenes de lesa humanidad. Decidan entre ser libertadores o tiranos. Dios, la patria y el pueblo les reconocerá lo primero o les penará lo último. Fuerza Armada, ustedes son pueblo. Pueblo sin color político. Su color es el amarillo, el azul y el rojo. Se han dejado arrastrar por una revolución, por una ideología que lo que ha hecho es destruirlos a ustedes y sobre todo destruir a una nación, a nuestra nación, a la nación de ustedes también. Este es un llamado para que actúen. Eviten la otra opción. Actúen para evitar la vergüenza de una intervención humanitaria y armada donde ustedes no tienen ni la capacidad profesional, ni la experiencia, ni los equipos necesarios para dar la talla ante una batalla armada de esta naturaleza. Rescatemos al país. Mi nombre es Johan Obdola, soy venezolano. Gracias.